Bueno, continuamos con la jornada aunque estamos un poco retrasados, vamos a ser más rápidos, eficaces, con una latencia, como decía Federico, lo más corta posible para aprovechar este tiempo que extenderemos 1 hora aproximadamente hasta las 2:30. El tema del espectro, no por ser el último es el menos importante, ni mucho menos, tiene en mi opinión, una importancia fundamental, pero también es verdad que estamos condicionados, obviamente, por la regulación de la OIT, por la regulación europea del Radio Spectrum Policy Group y por la regulación española. En la regulación española, en la ley recién aprobada, yo destacaría 2 puntos para provocar un poco. Uno, la duración mayor en el uso del espectro, las concesiones, que esto ya lo había hecho la Administración española en la subasta de la banda de 700 MHz, pero ya ha quedado implementado en la ley que el espectro será disponible por más 20 años si se dan las condiciones que regulará el Real Decreto correspondiente. Y otro punto a tocar sería las facilidades en la implantación de los accesos inalámbricos derivados del 5G y demás. Yo creería que lo mejor, si os parece oportuno a vosotros, sería una exposición inicial por parte de la Administración, por parte de Antonio Fernández Paniagua, que es nuestro hombre del espectro, que además de otras muchas cosas ha sido jefe de la delegación española en las Asambleas Mundiales de Comunicaciones y que le invito a que nos hable de la próxima conferencia administrativa de radiocomunicaciones que tendrá lugar a finales del año que viene en Dubái, en la que nos disputamos Europa una serie de acuerdos internacionales que nos pueden complicar la vida futura. Antonio es su director general de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico, es representante en el RSPG, como digo, es representante de España en DBB, en esa representación en el grupo de trabajo del organismo que diseñó la televisión digital terrestre. Hemos coincidido en muchos países predicando la buena nueva por América Latina. No tuvimos toda la fortuna que creíamos, que esperábamos, pero algunas sí la tuvimos. Y, por tanto, su experiencia y el conocimiento de todos vosotros de quién es Antonio Fernández Paniagua hace innecesario avanzar más. Antonio, desde tu perspectiva, desde tu posición, ¿compartes que la Ley General de Telecomunicaciones no cambia radicalmente nada extraordinariamente respecto al pasado? ¿Qué novedades tenemos a partir de ahora? Bien, buenos días a todos. En primer lugar, gracias, Eladio, por la presentación. Bueno, como bien dice Eladio, en lo que se refiere al espectro radioeléctrico, la Ley General, la nueva Ley General, no incorpora demasiadas novedades y hay una razón para ello. Cuando aprobamos el Real Decreto actual, el Reglamento actual del Dominio Público Radioeléctrico en 2017, ya estaba en discusión bastante avanzada el Código de Comunicaciones Electrónicas y, por lo tanto, ya las nuevas, las novedades que aparecían en el código, que iban a aparecer en el Código de Comunicaciones Electrónicas, que se aprobó en 2018. ¿Y qué es lo que hace la ley? La ley recientemente aprobada lo que hace es transponer esta directiva europea del Código de Comunicaciones Electrónicas, que en muchos de los temas de materia de espectros ya habíamos anticipado en el propio Real Decreto de 2017. Y, por lo tanto, esa quizá es la razón de que no haya tantas novedades. Por ejemplo, todo lo relacionado con el mercado secundario del espectro y otras muchos temas que eran novedades en la directiva, ya las incorporamos en 2017 antes de que se aprobara la directiva. Efectivamente, una de las novedades que aparecen en la ley derivada del código es la duración mínima de las licencias de 20 años y con la posibilidad de prórroga
de otros 20 años. Esto ya lo utilizamos en la subasta de la banda 700 MHz, utilizando ya que, digamos, la propia habilitación que el código que la directiva europea permitía, y también está previsto que utilicemos esta duración de licencias también en la subasta que estamos preparando para dentro de muy poco, espero, de la banda de 26 GHz, que es una banda que tenemos la intención de licitar antes de final de este año 2022. Otras novedades de la ley, bueno, pues hay novedades sobre todo relacionadas con lo que es la coordinación europea en materia de planificación y de gestión del espectro. Lo que se prevé es, hay una colaboración en el ámbito del Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico tendente a garantizar que en todos los países se puedan utilizar las bandas de frecuencias de acuerdo con la normativa que se aprueba en Europa. Sabéis que en Europa, en el Comité del Espectro Radioeléctrico, se aprueban decisiones de ejecución de la Comisión Europea que aprueban las condiciones técnicas armonizadas de las bandas que se utilizan para comunicaciones electrónicas. Por supuesto, todas las bandas para 5G. Y lo que se hace en el Grupo de Política del Espectro es arbitrar aquellos posibles conflictos que pueda haber incluso entre países para que todos los países puedan implementar estas bandas en las condiciones establecidas en las decisiones europeas. Nosotros tenemos un problema adicional y es que las decisiones europeas no obligan a terceros países fuera de Europa y nosotros tenemos dos vecinos, que son Argelia y Marruecos, que no están obligados por las decisiones europeas. Por eso, cada vez que se aprueba una decisión europea, nosotros también tenemos que negociar a su vez con estos países para que nosotros podamos implementar esas decisiones en España. Por eso el Código y la ley también establece que en caso de que necesitemos tengamos problemas para conseguir estos acuerdos con estos países, la Comisión Europea también nos puede dar apoyo jurídico y técnico. Hasta ahora no lo hemos necesitado, siempre nos hemos valido por nuestros propios medios y creo que es la mejor manera de alcanzar acuerdos con terceros países. Por lo que comentaba el año de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, que se va a celebrar en noviembre del próximo año en Dubái, ya está definido el sitio. Bueno, sabéis que las conferencias mundiales lo que hacen es aprobar acuerdos que modifican el Reglamento de Radiocomunicaciones. El Reglamento de Radiocomunicaciones viene a ser el tratado internacional que regula el uso del espectro a nivel mundial y obliga a los Estados miembros, por supuesto. Nosotros, cuando vamos a una conferencia mundial, llevamos una plenipotencia del ministro de Asuntos Exteriores para poder firmar compromisos en nombre de España y una vez aprobamos las actas en la conferencia mundial, son refrendadas por el Parlamento, por este carácter de tratado internacional. Por lo tanto, los debates en la conferencia son muy importantes y, teniendo en cuenta ello, pues hay un mecanismo de preparación bastante potente. En España tenemos un grupo preparatorio nacional, que muchos de vosotros seguro que participáis en él. A nivel europeo se coordinan las posiciones europeas en los temas que son comunes o que afectan al mercado único europeo y luego en las conferencias, pues bueno, se trata de buscar consensos entre todas las regiones del mundo. De hecho, la reunión próxima del Grupo Preparatorio Nacional es el día 3 de noviembre, así que bueno, os animo a que participéis en ella, porque se trata de definir la postura de España, que luego tenemos que coordinar a nivel europeo y que luego tenemos que, defender en la conferencia mundial. Y no quiero ocupar más tiempo, ya quedo un poco pendiente de preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Siguiendo el orden del programa, Jaume Pujol, que es el responsable de regulación de Celnes. Jaume es, como digo, responsable de regulación en Celnes Telecom y representa a esta compañía en muchos organismos internacionales como el 3GPP, el 5G MAG, la UIT, y ha acompañado en las conferencias internacionales del 2015 y 2019 en Sharm el Sheikh, si no recuerdo mal, en Egipto. Jaume, desde vuestra compañía, desde Celnes, ¿qué retos y oportunidades os presenta la ley a Celnes? ¿Qué limitaciones o qué ventajas veis de esta nueva ley? Muchas gracias, Eladio. Gracias y buenas tardes a todo el mundo, porque yo creo que ya va siendo hora. Intentaremos hacerlo bastante de cara a la idea, porque yo creo que ya, después de toda la mañana aquí,
aunque haya sido una conferencia muy interesante, pero vamos a intentar compartir algún mensaje, a poder ser un poco distinto o a decir alguna cosa que haya quedado en el tintero, si es que ha quedado de alguna, ¿no? Además, ahora gracias por invitarnos, como había dicho, y ahora después de la exposición de Antonio, pues poco más nos queda decir, ¿no?, en cuanto a temas de espectro, porque ya está todo un poco cubierto. A ver, en cuanto a retos y oportunidades de esta nueva ley, ¿no? Un reto que tenemos, y lo ha dicho la secretaria de Estado al iniciar la jornada, el reto es, entre comillas, sencillo de enunciar, y es una cobertura del 100% en 2025. Es sencillo de denunciar, luego implementarlo pues igual es bastante más distinto. Y una oportunidad, bueno, para mí, a mi entender, la oportunidad que tenemos es legar a las futuras generaciones las infraestructuras necesarias que les permitan acometer lo que en Bruselas ya se llama la Twin Revolution, ¿no?, que es la revolución digital que necesariamente debe ir acompañada de la revolución verde, de la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Creo que antes ya se habían apuntado pues, estos conceptos, ¿no?, que hay que aunar lo que nos aportan estas infraestructuras en cuanto a digitalización y en cuanto a economía circular, en cuanto a sostenibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una oportunidad muy interesante que tenemos. En cuanto a la transposición a nivel de España de la nueva ley de telecomunicaciones, ¿no?, yo he tenido la oportunidad dentro de Cellnex, en mis funciones, pues de mirar y de hacer el seguimiento de todas estas posiciones en los 12 países en los cuales estamos presentes. Hay que decir que España, pues claramente, cuando analizábamos, oye, qué cambios, qué no cambios, cómo el marco regulatorio estaba, cómo no estaba, pues España claramente es de los que había hecho los deberes y es de los que estaba en mejor posición. Por lo tanto, desde aquí, nuestro agradecimiento, porque al final esta certidumbre y este buen hacer del regulador o del legislador, en este caso, pues siempre es bueno a la hora de asegurar inversiones, etcétera, etcétera. A ver, antes de entrar en espectro, un par de conceptos. Uno que no ha salido en toda la mañana y la verdad es que me ha sorprendido, creo que no ha salido por lo menos, que son las small cells. Y yo creo que no hemos hablado de small cells. Hemos hablado del despliegue por fachadas, ha salido Cadaqués. Si alguien no ha ido a Cadaqués, os invito a que vayáis. Tened en cuenta que para llegar a Cadaqués has de hacer media hora de curvas que el ayuntamiento no quiere arreglar, porque son quieren proteger su idiosincrasia. Entonces, intentar desplegar por la fachada en Cadaqués me parece que es algo que será muy complicado. Hay que buscar otras maneras y ver de qué forma se hace. También, por ejemplo, yo soy del barrio de Gracia de Barcelona y ahí también, pues oye, en el tema de las fachadas hay algo, por lo menos tenemos que pensarlo y mejorarlo. Pero si vamos al tema de small cells, que va a llegar, estamos hablando de nuevas soluciones 5G para usuarios, para verticales, no lo sé. Pero en cualquier caso, la densificación de redes va a llegar tarde o temprano, necesitaremos small cells. Me cuesta imaginar, y creo que las administraciones públicas y los alcaldes les cuesta aún más, un despliegue de small cells por las fachadas. ¿Vale? En este sentido, hay que buscar, hay que desarrollar el artículo 59 y hay que ver de qué forma lo podemos hacer para que sea un despliegue compartido, racional, que preste mejor servicio a los ciudadanos y que sea lo más rápido posible. Otro punto que quería destacar es que para este reto que comentábamos, ¿no?, de tener cobertura 100% en el año 2025, claramente lo que se necesita pues, es inversión del sector. Y estamos invirtiendo todos, operadores, proveedores de infraestructuras, etcétera, etcétera. Lo que consideramos que debería evitarse es que hayan elementos disruptivos en la cadena de valor que puedan drenar estos recursos. Es decir, el montante de inversión es tan elevado que no podemos despistarnos y perder recursos en temas de, no sé, de gestión de terrenos, etcétera, etcétera. No. Vamos a buscar que esta nueva ley sea directa, clara y nos ayude a estos despliegues. Y no solo esta nueva ley que está traspuesta ya en el marco regulatorio español, sino en Bruselas se está trabajando en el Digital Package, ¿no?, que, entre otras cosas, pues incluye lo que se llama el CIA, el Connectivity Infrastructure Act, que vendría a ser, si me lo dejáis decir de esta manera, la actualización del Real Decreto 330 que está en España, pues se está revisando también a nivel de Bruselas y va a llegar tarde o temprano. Allí estamos preveyendo pues, que hayan o que nos encontraremos con eliminación de cualquier barrera al despliegue, facilitación de acceso a los edificios públicos y la inclusión de mecanismos de resolución de conflictos para facilitar este despliegue. Y todo ello sin añadir ninguna regulación adicional y que no aporte valor. Por lo tanto, la idea es desplegar cuanto más rápido, más eficiente y más compartido, mejor.
Vale. Dicho esto, si nos vamos a espectro, principios de... ¿Cómo lo quieres hacer, Eladio? ¿Entramos en CMR23 o...? Seguimos el turno y luego una nueva ronda. Vale, ok, pues cierro con espectro de esta nueva en general. Principios de la gestión del espectro. Oye, garantizar el uso eficiente de los recursos de espectro, promoviendo innovación a fin de aumentar el beneficio para los usuarios. Yo creo que estamos todos de acuerdo, parece razonable y, oye, es un principio, un axioma que debemos respetar y seguir. Reforzar el uso de espectro compartido, también es un tema que a nivel de RSPG y a nivel de los managers de espectro a nivel europeo también se está buscando de qué forma hacerlo, y también fomentar la competencia con la gestión del espectro. Pero también hay otras consideraciones a tener en cuenta, que son utilizar el espectro o ponerlo a disposición de las distintas actividades de usuarios, también teniendo en cuenta su valor social, cultural y económico. Y también las necesidades de protección civil, la ayuda o la redundancia en caso de catástrofe y la mitigación de cambio climático. Es decir, estamos desplegando, estamos proveyendo de conectividad a los ciudadanos, también tenemos que cumplir nuestra parte en cuanto a mejoras de sostenibilidad y en cuanto a lucha contra este cambio climático. Bajo estos principios tenemos que ser capaces de desplegar cantidad de redes y nuevos servicios, obviamente servicios móviles, 5G, banda 26, va a llegar dentro de poco, hoy están las herramientas ahí, vamos a desplegar y vamos a hacerlos todos juntos porque al final hay tanto trabajo por hacer que o lo hacemos entre todos o será complicado. Redes privadas, bueno, a ver cuándo llega la banda 3.8, 4.2 y vamos a ver si se armoniza a nivel de Europa. Oye, esto es un debate que se está teniendo y vamos a ver. Servicios de movilidad, tenemos el transporte inteligente, GSMR, nuevos servicios para futuras redes de comunicaciones de rail, van a llegar. También tenemos el reto de la migración de servicios de seguridad y emergencia de la parte analógica que estamos a día de hoy a parte de banda ancha. Y, claro, está también el tema de la radiodifusión. Pero, y oyendo la mesa anterior, probablemente hay muchos otros servicios que ni tan solo nos imaginamos. Por eso, y volviendo al inicio de mi intervención, creo que la oportunidad está en que seamos capaces de legar o de brindar o de desarrollar esta red que permita a las futuras generaciones inventar, desarrollar y crear los nuevos servicios para su futuro. Y hasta aquí. Muy bien. Paco Hurtado. Paco Hurtado es director ahora de radiodifusión en Action. Action es un operador regional. Y la visión que tenéis, sois un operador nacional con una implantación muy profunda en Andalucía. Disculpa por ello. La precisión es correcta, sí, señor. Lo sé. Entonces, quería también conocer vuestra posición, sabiendo, te invito a abrir un poco el foco, que conozcan los compañeros que están aquí que Action no solamente opera con el nombre de Action, sino tiene una empresa que desarrolla la explotación y el uso de las frecuencias de estos radioenlaces que adquirió en su momento al operador Telefónica. Gracias, Eladio. Gracias a todos. Buenas tardes. Aquí hoy vengo a hablar en nombre no solo de Action, sino también de Lineox, que es nuestra empresa hermana dentro del grupo que Asterion Infrastructure Groups ha creado. Lineox ha heredado los radioenlaces del backhaul de la red de Telefónica, con más de 10.000 radioenlaces en toda España, y también pues con espectro, porque tienen espectro reservado para esta operación de radioenlaces. Dentro de Action y dentro de lo que estamos viendo en la jornada del 5G, bueno, pues estamos metidos también en el campo de la infraestructura, por supuesto, como TowerCo que somos, en el campo de la fibra óptica con nuestra filial Axen, en el campo del DAS y Small Cell que comentaba Jaume hace poco, con otra filial nuestra, ISC Networks, y que va a ser para mí el gran reto del futuro de la densificación con el 5G. Dentro de eso, pues hemos venido trabajando con la Secretaría de Estado en todos los procesos del dividendo digital, en todos los procesos de transición de la televisión digital. Gestionamos más de 500 frecuencias de radio en toda España para clientes como la cadena SER. Y estamos metidos también, por supuesto, en temas de comunicaciones de emergencia, ahora desarrollando en Andalucía el despliegue de la nueva red digital de emergencias de Andalucía, que va a requerir espectro y que ya estamos trabajando
también junto con Celnex y con la Secretaría de Estado para tener ese espectro disponible para la Junta de Andalucía, y todo el tema relacionado que va a venir muy de la mano del 5G, pues que van a ser las verticales industriales de IoT, y mirando muy atentamente al tema del espectro para redes privadas. Has dejado puntos importantes, que es el tema de la subasta que ha anunciado Antonio de la banda 26. Una parte de ella, según se formula en la consulta, en la comunicación que se envió a la CNMC y ha dado su opinión sobre ella. Me parece que si tenemos tiempo hablaríamos de eso, de esa subasta y de esos verticales y demás. María, yo creo que eres la única no ingeniero, o la primera licenciada en Derecho que asiste a esta mesa, así que doblemente bienvenida. María estudió en España, en el San Pablo CEU, y después estuvo en Lovaina, en la Universidad Católica de Lovaina. Ha trabajado en distintas operadoras, ha trabajado o ha estado en la Unión Europea y ahora está como manager de regulación, competencia y contenidos en Orange, y quería conocer la posición de Orange en toda esta nueva ley. Gracias, Eladio, y gracias a la organización. Pues el espectro es esencial para un operador de red móvil y la red pues, es el corazón del operador. Requiere grandes inversiones por parte de los operadores y además requiere una actualización constante y las nuevas tecnologías exigen pues que pues ahora con la fibra y con el 5G que tengamos que estar haciendo inversiones muy importantes. La nueva ley llega en un momento de incertidumbre, en un momento en el que tenemos la invasión de Ucrania, la escalada de precios de la energía, una inflación y bueno, pues es un momento desfavorable para realizar todas las inversiones que se tienen que hacer. Sin embargo, bueno, pues vemos medidas que sí que pueden fomentar y ayudar a estas inversiones, como lo que habéis comentado, la extensión de los plazos de las concesiones, tanto mínimos como máximos, que, como habéis comentado ya, se hizo con la banda de 700. Esto es indudable que favorece las inversiones y la previsibilidad, pero hacen falta más medidas. Esto solo no basta. Y desde Orange pues vemos con preocupación la propuesta de tasas de espectro en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, donde vemos que no se ha revisado la fórmula para el cálculo de las tasas, se considera el valor económico de las bandas de frecuencia, sobre todo en las bandas medias, como hace 15 o 20 años, cuando los ingresos no son los mismos y están bastante lejos de ser los mismos. Y aquí, pues, por parte de los operadores, creemos que hace falta pues, un compromiso por parte del Estado para que podamos seguir invirtiendo, para que podamos seguir manteniendo las redes al nivel que se nos exige y bueno, pues esto fundamentalmente. Luego también la ley, otra de las novedades que fomenta es la compartición de infraestructuras y en este sentido pues vemos que está bien, pero que no se puede perder de vista que el tema de la compartición tiene que tener en cuenta que no puede ser desincentivador para las inversiones y no puede destruir una ventaja competitiva que puede tener un operador cuando realiza estas inversiones y cuando toma el riesgo de realizarlas. Que no estáis muy por la labor de compartir espectro. Sí, pero no obligatorio. Bueno, hablamos de eso. David es representante en esta mesa del operador Telefónica. Yo creo que como operador, igual que Orange como Telefónica, tendréis retos parecidos y seguro que tú puedes confirmar o destacar nuevos retos derivados de la nueva ley. Bueno, muchas gracias, Eladio. También muchas gracias al Colegio y a la Secretaría de Estado por
por la invitación y por la organización de la jornada y de la mesa. Y sí, estoy de acuerdo con algunas de las cosas que ya se han dicho. También estoy de acuerdo con lo que ha señalado Antonio, pues que la ley no supone un cambio radical del marco regulatorio en torno al espectro. Sí que destacaría, y ya también ha salido, digamos, el avance que sí que creo que se ha producido en la parte de dotar de certidumbre o de intentar dotar de certidumbre. Yo creo también, posiblemente reconociendo pues el reto general al que nos enfrentamos, ¿no? Lo que decía María, lo decía Jaume también, las ingentes inversiones que supone pues la evolución continua de las redes de los operadores, y en ese sentido yo creo que digamos, el aspecto de la ampliación o de la modificación del régimen de duración de las licencias creo que es muy positivo, no se ha dicho aquí, pero no solo es un tema, digamos, de duración, sino que incluso la ley plantea la posibilidad de que las licencias puedan ser renovadas incluso antes de su finalización, lo que creo que también, digamos, es un punto que en algún momento puede ayudar a dotar de certidumbre. Y creo que este tema, digamos, lo destacaría por encima de cualquier otro, casi. Más temas, retos, que yo ahondaría un poco, en línea un poco con lo que decía María, y quizás desde una perspectiva más general, yo hablaría, digamos, del reto o de la expectativa que podemos tener los operadores en torno a que la ley avance en intentar asegurar pues unas condiciones de uso y de acceso al espectro razonables, ya no solo en términos de precio, que evidentemente los precios es un tema muy relevante, las tasas es un tema muy relevante. Por cierto, las tasas en España se revisan anualmente, la ley de presupuestos. Eso, por una parte, pues lo podríamos ver como una fuente de incertidumbre, pero también puede ser una fuente, digamos, de oportunidad en la medida en que esas tasas se pueden utilizar en algún momento para realmente incentivar la inversión, con una bajada, evidentemente, de las mismas. Pero ya no solo es un tema de precio, es un tema, digamos, también de condiciones asociadas a las concesiones, ¿no? Pues obligaciones de cobertura razonables, un análisis pormenorizado de cualquier obligación mayorista que puede imponerse a los títulos, y quizás este tema, si queréis luego, si hablamos de la banda 26, pues es un tema que podemos hablar, pero también entiendo que es ampliamente reconocido por todo el sector, digamos, el fuerte dinamismo que tiene el mercado de telecomunicaciones, en concreto el mercado móvil español. Nadie, creo, que puede dudar que es un mercado que se desarrolla en competencia efectiva. Me atrevería a decir que la competencia probablemente sea excesivamente agresiva, y tomar esto, digamos, entre comillas, ¿no? Pero digamos, el asegurar, digamos, que esas condiciones pues se mantengan razonables, y aquí también creo que la Secretaría de Estado pues también ha dado síntomas de avanzar en esta línea con la modificación de las concesiones, de la duración de las concesiones antes de la aprobación de la ley, con la subasta del 700, la reducción de la tasa temporal en las bandas de 700 y 3.500, etcétera, ¿no? Pero quería destacar este punto. Y casi otro punto que quería también comentar es el tema del difícil equilibrio, ¿no? que vemos con las disposiciones que incluye la ley en todo lo que es fomento de la competencia, y no es algo contra lo que a priori estemos en desacuerdo. Entendemos que es un objetivo lícito de la ley evidentemente asegurar un sector en competencia, pero también entendemos que la política del espectro no puede utilizarse, digamos, para fomentar o promover una competencia que podríamos calificar como artificial, ¿no? Entonces, creo que ese es un reto relevante. Creo que de cara a futuro la visión en esta materia debería ser también pragmática y reconociendo la situación actual del sector, y creo que también es un tema relevante a destacar. Muy bien, muchas gracias. Ana María es directora de Estrategia y Transformación de Hispasat, y algunos se preguntarán, estamos hablando del espectro, ¿qué problemas tiene Hispasat?
Pues yo creo que tiene una... Primero, felicitar a Hispasat porque ha cumplido 30 años. Tenemos un operador de satélite multinacional, nacido en España hace 30 años, y creo que todos nos felicitamos de que sea una empresa importante en el mundo, y lo es. Y volviendo a la pregunta que me hacía yo a mí mismo, ¿y qué papel desempeña Hispasat en este mundo del espectro? ¿Le quitan frecuencias a Hispasat? ¿Qué finalidad puede cumplir Hispasat en este mundo que estamos hablando de despliegue de redes móviles, terrestres, despliegue de infraestructuras y demás? ¿Es que el satélite nos aporta algo para dar un servicio universal? Muchas gracias, Eladio, porque me la has puesto para meter gol, Lo primero es gracias por acordarte del 30 aniversario de Hispasat. Todos los que estamos aquí lo hemos oído muchas veces hoy. Estamos muy orgullosos, infinitamente orgullosos de los despliegues de fibra. Pero es que debemos añadir una coletilla. Estamos infinitamente orgullosos, o deberíamos estar infinitamente orgullosos, de contar con unos satélites con bandera española que están distribuyendo señales en el mundo, que están haciendo llegar el español al mundo, más de 1.300 canales distribuidos a día de hoy en el mundo, gracias a tecnología española, que un proyecto público de hace 30 años hoy es una realidad internacional, competitiva en el mercado y con un gran proyecto de futuro. Pasada ya la propaganda que me tocaba, ahora es lógico que os haga mirar un poquito arriba, ¿no?, al cielo. Hemos estado hablando mucho de permisos en la tierra, en los ayuntamientos, de despliegues de fachada. Pues yo os llevo a mirar un poco arriba. ¿Qué es lo que hace diferente a un satélite respecto a otras soluciones de infraestructuras de red? La universalidad, la ubicuidad, la rapidez en el despliegue y la resiliencia. Un aspecto que hoy he oído poco, pero que está más de moda y más necesario que nunca hoy en nuestras sociedades. Y lo estamos viviendo con la situación tan dramática que tenemos muy cercana en nuestro territorio europeo con la guerra en Ucrania. El satélite, por su concepción, es un satélite que permite llevar cobertura al 100% del territorio. Otra diferencia sustancial respecto a un despliegue de red terrestre. ¿Quiere decir que es mejor o peor que otro? No, es complementario. Todas las redes, desde el punto de vista de Hispasat, son complementarias. Cada una tiene sus casos de uso en las que es mejor que otros y sus casos de uso en la que es peor que otros. Pero entre todos debemos ser capaces de identificar ese escenario de compartición, ese collage, que cada uno tiene su marco de actuación y de una forma complementaria. Ese es el espíritu que Hispasat lleva muchos años defendiendo. Nosotros no queremos sustituir a ningún operador. Nosotros queremos ayudar a los operadores a cumplir esos compromisos de cobertura que el regulador, con toda razón y causa, los pone dentro de las concesiones que otorga. Y esta ley ha supuesto un paso muy importante para nosotros. Se ha reconocido, y lo ha comentado esta mañana Miguel Ángel García Argüelles, en el último minuto en el Senado, una disposición adicional 30ª en la que encomienda a la Administración, al Gobierno, que haga todas sus acciones para que en menos de un año se ponga en disponibilidad un servicio de 100 megabits de bajada. Tenemos que ponernos en el contexto de cuándo se metió esto y qué es lo que acababa de pasar esta sociedad, igual que el resto de sociedades del mundo. Estábamos viendo la luz a una pandemia que nos revolucionó a todos y donde se demostró la gran resiliencia de nuestra red de comunicaciones y de nuestros accesos a Internet. Todos, al día siguiente de ese famoso mitad de marzo, nos pudimos seguir trabajando, o casi todos, en unas condiciones más o menos adecuadas. Pero hubo algunas zonas, algunos ciudadanos, con los mismos derechos que los que estamos aquí, que vivimos en Madrid, con unas grandes redes, que no pudieron hacerlo. Hubo muchos servicios esenciales que no se pudieron prestar. Esos servicios, si hubiera habido una cobertura 100% del territorio, sí se hubieran podido prestar. Quizá no en las mejores condiciones de una videoconferencia con una calidad impresionante, pero sí suficiente para cubrir las necesidades esenciales y los servicios básicos
que todo país o todo ciudadano de un país como España se merece. Y ese es el rol que tiene, el reto que tiene la Hispasat, de ser capaz de responder a todos los operadores a que utilicen esta disposición adicional, que utilicen el satélite para dar cumplimiento en sus despliegues y en el cumplimiento de esta disposición adicional. Pues ha quedado claro. Yo, como el tiempo va corriendo muy deprisa, voy a introducir una pregunta que tenía que formular Antonio, y es algo que me habéis oído que me preocupa, y le preocupa a la Administración, obviamente, y es el tema de protección activa del dominio público radioeléctrico. Dice el artículo 88 que los operadores que suministren redes o servicios de comunicaciones deben de tener el título habilitante correspondiente. Me pregunto, desde la distancia, desde la ignorancia, si todos los centros de emisión que hay en el país solo pueden emitir aquellas frecuencias que tienen títulos habilitantes, ¿por qué es necesario mantener la protección activa del dominio público radioeléctrico, que yo no creo en ella absolutamente para nada? Pero bueno, ¿cómo estamos respecto a el control del espectro radioeléctrico que te toca directamente a ti? Bueno, que te ha tocado directamente a ti, pero toca a esta Administración. ¿Cómo es que la proliferación de emisiones irregulares sin título habilitante en TDT, que alguno decía que no se iban a producir porque eran equipos nuevos, más costosos, pero el otro día en Andalucía el regulador andaluz advirtió que había 50, 60 emisoras, aparecen emisoras de radio digital de AB en Canarias que anuncian a bombo y platillo que se van a desplegar y demás. Si en la ley figura que no pueden emitir desde un centro emisor si no tiene título habilitante y el operador de telecomunicaciones, y aquí estáis operadores de telecomunicaciones, no le podéis dar alojamiento, ¿cómo es que existe eso? Bueno, el uso no autorizado del espectro existe en España y existe en todos los países del mundo, lógicamente, y se intenta controlar en toda la medida posible. No es mi responsabilidad directa porque, como sabéis, en la Secretaría de Estado, en la Secretaría General de Telecomunicaciones, hay una subdirección general específica para la inspección de las telecomunicaciones, que además sabéis que cuenta con una red de jefaturas provinciales, con una jefatura provincial en cada provincia, que cuentan con una estación de comprobación también para vigilar todos estos usos del espectro, pero eso no quita que, lógicamente, bueno, pues, como en todos los ámbitos de la vida, pues hay usos no autorizados del espectro y de cualquier otro bien. En principio, la potestad esta de protección activa del espectro es una habilitación, o sea, no es algo concreto, sino que es una habilitación para que cuando la Administración considere que tiene que proteger alguna banda determinada que tenga unas implicaciones del tipo que sea, económico, social, y tiene la necesidad de protegerla para que no se realicen en estas bandas emisiones no autorizadas, pues tiene la capacidad de protegerla de manera activa haciendo una emisión pues con una señal sin contenido, básicamente, ¿no? No se ha utilizado esta previsión, es una habilitación para si en algún momento se considera necesario el hacerlo. Y en relación con en particular con las emisiones, digamos, no autorizadas de tipo audiovisual, sí que quiero recordar, y como habéis mencionado específicamente el caso de Andalucía, que en lo que se refiere al uso del espectro para servicios de comunicación audiovisual, en España tenemos dos regulaciones, la regulación de audiovisual y la regulación del espectro. Desde el punto de vista del espectro, nosotros planificamos el espectro y decimos que concesiones audiovisuales se pueden otorgar en cada ámbito geográfico. Pero en lo que se refiere a las concesiones audiovisuales, la Secretaría de Estado otorga las que son de ámbito nacional o las que son de ámbito superior a una comunidad autónoma, pero las concesiones audiovisuales de ámbito inferior al autonómico las otorgan las comunidades autónomas. Y en ese sentido, las emisiones, digamos, no autorizadas de tipo audiovisual, radio, televisión,
que no disponen de autorización. No disponen de autorización del espectro, pero es más importante, no disponen de licencia audiovisual. En este caso, además, tenemos sentencias judiciales que lo que nos indican es que, en primer lugar, tiene que actuar la autoridad audiovisual que debería otorgar ese título audiovisual para poder realizar esas emisiones, a no ser que esas emisiones estén provocando interferencias. Es decir, si provocan interferencias, por supuesto, los servicios técnicos de la Secretaría de Estado actúan, pero una emisión audiovisual de tipo local que no dispone de autorización de espectro, pero que tampoco dispone de licencia audiovisual para realizar esas emisiones de esos contenidos audiovisuales, por la jurisprudencia existente, corresponde que actúe primero la comunidad autónoma, que es la que debería haber otorgado ese título audiovisual. Pero los operadores de telecomunicaciones, los operadores de difusión que albergan esos servicios, ¿sí están incluidos en la aplicación de esta ley? Sí, si se elabora algún tipo de expediente y se determina que están incumpliendo la ley, por supuesto se sanciona. Tener en cuenta que la capacidad de la Administración de vigilar y de controlar el espectro pues también es limitada y, lógicamente, se dirige siempre hay una serie de prioridades. Por ejemplo, cualquier tipo de interferencia en el ámbito del mundo aeronáutico, es decir, interferencias a los servicios de navegación aeronáutica, pues son mucho más prioritarios para la Secretaría de Estado que otro tipo de emisiones que no están autorizadas, pero que, digamos, no suponen un riesgo para la vida de las personas, como puede suponer esto. Y, por supuesto, si se detecta, existe una denuncia, se elabora un expediente y se actúa y se sanciona. Lo que pasa es que también hay que recordar que tenemos un procedimiento que hay que seguir y, al final, una emisión radioeléctrica, para, digamos, poder cerrarla, al final requiere de una autorización judicial, es decir, que es un procedimiento que hay que llevar a cabo y que, cuando es necesario, se lleva, por supuesto. Esta era la morcilla mía, como habéis visto claramente, por romper también todo. Disculpa por este asalto aquí. Volvemos al tema de los operadores y volvemos a la subasta, si os parece, a los dos operadores, Telefónica y Orange. ¿Cuál es vuestra opinión respecto a la propuesta que ha formulado la Administración, que ha adelantado, de subastar la banda de 26 GHz y incorporar o no las recomendaciones que hace al respecto la CNMC? María, ¿te desborda? No tenía nada preparado, pero justo de esto. Pero vamos, como estamos ahora ultimando, porque hoy vence el plazo para enviar comentarios, lo tengo bastante fresco en la cabeza. A ver, nosotros no es ningún secreto que nosotros en concreto, y creo que en general los operadores, creemos que no es el momento de subastar una nueva banda de frecuencias. Consideramos que con la banda de 3,5 y con la banda de 700 se está dando respuesta a la demanda de servicios 5G que tenemos a día de hoy. Creemos que, como he dicho antes, el entorno económico no es favorable. Esta banda, además, es una banda de muy alta capacidad, pero poca propagación, que requiere de mucha densificación para dar servicio. Hay que poner muchos nodos, cada poco espacio, y el despliegue pues es muy costoso. Pensamos que además, sin estar aprobado la orden que regula el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y sin ser definitiva la Ley de Presupuestos Generales del Estado, donde se regula la tasa, pues también se genera incertidumbre y hace muy difícil valorar la banda. Y luego, además, no le voy a dejar nada a David para hablar de esto, pero está la cláusula 24, con la que pues no estamos en concreto para nada de acuerdo, porque obliga a los operadores a atender la demanda de cesión, además a nivel incluso puede ser local, del espectro que nos esté utilizando por parte de los operadores en un plazo de 2 años, que creemos que es muy corto. Y esto desincentiva completamente el ir a esta subasta que ya de por sí genera muchísimas dudas.
¿Te queda algo, David? No sé. He hecho un spoiler aquí. Me has hecho un spoiler completo. A ver, bueno, en general, digamos, tenemos una posición pues parecida, ¿no? O sea, digamos, como planteamiento de banda, pues evidentemente para nosotros es una banda, o va a ser una banda importante, pero a futuro, ¿no? Y en ese sentido sí que nos parece que quizás el forzar una licitación en el corto plazo, pues quizá no llegue en el mejor momento, ¿no? Hay mucha incertidumbre respecto de los plazos, el propio ecosistema tecnológico, sobre todo a nivel de terminales, de usuarios, pues no apunta a que exista disponibilidad probablemente hasta 2024 con la banda. Y en ese contexto, pues adentrarnos en una subasta pues nos genera incertidumbre, ¿no? Respecto de las condiciones, yo casi destacaría el tema que comentaba ahora María al final, que es la obligación novedosa que introduce el borrador de pliego respecto de la obligación para los potenciales concesionarios que adquieran pues espectro en la subasta, bien sean concesiones nacionales o regionales, pues de ceder espectro ante peticiones que puedan llegar de terceros. Si ese espectro no se hace uso de él o no se va a hacer uso en el plazo de 2 años, con este panorama que os decía previamente, pues eso le introduce un añadido adicional de incertidumbre y efectivamente, llegado al extremo, pues supone un cierto desincentivo a participar, ¿no? No hablo en nombre de Telefónica, pero en general, ¿no? Y un poco lo ligo con lo que decía antes, ¿no? El tema de la política de espectro y un poco la variante, digamos, de competencia sobre la política de espectro. No vemos justificación, o sea, no entendemos que el mercado español no necesita, digamos, de una medida de este estilo. Pudiera haber sido necesario en otro contexto. Es verdad que la propia banda habilita por diferentes formas de acceso al espectro. Tenemos el acceso en autoprestación, que de ese tema también podríamos hablar. Tenemos el acceso en concesiones regionales y tenemos el acceso digamos, en concesiones nacionales, ¿no? Y además tenemos el reglamento del espectro, que habilita una serie de mecanismos y instrumentos y procedimientos de mercado secundario, que también lo apuntaba antes Antonio, incluida la cesión, la transferencia, mutualización, digamos que se basan sobre la premisa de negociaciones comerciales y libres entre las partes, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, pues sinceramente es uno de los puntos que vamos a cuestionar. Y bueno, yo creo que Antonio ya se lo puede, digamos, puede esperarlo, ¿no? Pero bueno, que es uno de los temas que ponemos encima de la mesa y efectivamente, como dice María, pues estamos ultimando la respuesta que enviaremos hoy a la Secretaría de Estado. Bueno, pues yo creo que una ronda final rápida y tenéis... Un poco comentar en relación a lo que han comentado María y David. Bueno, en primer lugar, ¿por qué licitar esta banda? Bueno, todos sabéis que un despliegue adecuado del 5G, y España está muy comprometido con el despliegue del 5G, además de Europa, que hay normativa en relación con ello, requiere de la utilización de 3 tipos de bandas: bandas bajas, medias y bandas milimétricas. Sin ello, no se puede hacer un despliegue adecuado de 5G con toda la potencialidad que esta tecnología permite. Y, por lo tanto, creemos que es el momento adecuado. Tenemos en cuenta un poco las razones que habéis comentado y, si os fijáis en la consulta pública, tanto los precios de salida como, si habéis mirado, los precios de la tasa que se proponen en el anteproyecto de ley de presupuesto general del Estado, pues son digamos, proporcionalmente
muy bajos en relación a licitaciones que pueda haber habido en el pasado, precisamente por estas consideraciones que estáis haciendo. Pero creemos que la banda tiene que estar disponible para ser utilizada y poder completar este despliegue, que además sabéis que la Secretaría de Estado está poniendo también mucho dinero en el plan de recuperación para incentivar este despliegue. Por lo tanto, creemos que sin la banda 26 GHz las medidas se pueden quedar un poco a medio camino. Luego, en relación a la subasta, bueno, en el estado que estamos es que, siguiendo lo que establece la ley y lo que establece la normativa europea, hemos puesto un documento a consulta pública, hemos hecho un peer review en el ámbito de la Unión Europea en el Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico, hemos recogido los comentarios en este peer review, hoy termina el plazo de alegaciones en la consulta pública y, bueno, vamos a ver lo que nos decís cada uno y veremos a ver cómo sale finalmente. Lógicamente, este es el procedimiento. Se propone un texto, tendremos en cuenta todos los razonamientos que nos vengan de una y otra parte y, bueno, pues veremos a ver cuál es la versión final que se considera es la adecuada. Pero, insisto, creemos que es necesario que la banda comience a utilizarse para que las medidas incentivadoras del 5G que se están adoptando pues puedan ser completas y aprovechar la tecnología en toda su medida. Jaume, tienes tu tiempo de última ronda. A ver, muchas cosas se han dicho, que queda por decir. Déjame que aporte un tema un pelín distinto, que podría ser, que también lo habías comentado antes tú y también Antonio, que es el tema de la Conferencia Mundial del 23, ¿no? Para aportar un tema un pelín distinto. Esta conferencia, como lo fue la del 15 en Ginebra, como lo fue la del 19 en Sharm, en Egipto, y como será esta en Dubái, pues se prevé intensa, por lo menos, vamos a decirla intensa, para no decir otras cosas. Pero, como siempre, creo, Antonio, que con el equipazo que tenemos, pues oye, vamos a ir ahí y lo vamos a hacer bien seguro, eso está claro. Hay muchos temas que se tienen que debatir, ¿no? Más espectro, no para IMT, para servicios móviles, vamos a ver servicios HIPS, vamos a ver la banda de 6 GHz, cómo se gestiona, cómo no se gestiona, muchísimos temas de satélite. La mitad de la conferencia yo creo que es satélite, más o menos, por ahí estamos. También tenemos temas del Global Maritime Disaster Safety, es decir, de temas de marina mercante, seguridad en el mar. Es decir, tenemos un montón de temas que hay que tratar y que hay que gestionar. Pero yo quería centrarme en el punto 1.15 de la agenda, que es la gestión de la banda UHF y la posible medida regulatoria a tomar sobre los usos de la 470 y 694, que a día de hoy en España pues es la banda utilizada para TDT, pero no solo para TDT. Para TDT, pero también para servicios de producción audiovisual, para radares de viento, para radioexploración, para servicios meteorológicos y para otra serie de servicios. Y más que vendrán en el futuro, ¿vale? Como puede ser el 5G Broadcast o como pueden ser otros tipos de servicios. Más que vendrán en el futuro, siempre y cuando esta banda esté garantizada, ¿no? Tenga este acceso actual garantizado. Estamos hablando y estaremos todos de acuerdo que para realizar estas inversiones y para hacer estos despliegues es necesario tener una certidumbre a largo plazo, ¿no? Estamos hablando de esto porque si no, al final, cuando tienes que hacer la inversión, pues también te lo piensas dos veces. La decisión que se tomó a nivel europeo fue hace 17, 18, por ahí fue. Parece poco razonable volver ahora a poner el debate encima de la mesa para cambiar de opinión. Es decir, sería un poco contraproducente o contrario al principio de certidumbre a largo plazo. Esto a nivel de Europa. Si lo miramos a nivel de España, yo creo que parece aún menos razonable pensar que en España pueda cambiar el uso de esta banda para servicios distintos, ya que a día de hoy, aunque haya nuevos modelos de consumo, aunque la gente complemente su consumo de una manera o de otra, lo decía muy bien Ana, estamos aquí con redes complementarias, con consumos pues un poco de aquí, un poco de allí. No hace falta eliminar ninguno para poner otro, sino simplemente complementar y ofrecer al ciudadano el máximo posible de ofertas posibles. Y en este sentido, también otro concepto que apuntaba Sana, el tema de resiliencia nacional, ¿no? No tenemos que poner todos los eggs en el mismo cazo, ¿no? Vamos a diversificar, vamos a tener redundancia y en este sentido, pues las soluciones que aporta la TDT para comunicarse con los ciudadanos de resiliencia, de universalidad, de acceso, como he dicho, universal, de gratuidad, etcétera, etcétera, pues no vemos
que sea razonable ponerlos en riesgo por una decisión regulatoria, por un beneficio que de otro lado no está ni sustentado ni hay estudios que lo certifiquen. También hay conceptos de sostenibilidad que nos hacen pensar que seguir utilizando la radiodifusión es bastante más sostenible que coger todos estos contenidos y meterlos por este tipo de redes. Esto hay estudios que lo certifican. Os invito a leer el estudio del LOCAT a nivel europeo que publicó BNE, Broadcast Networks Europe, y también un estudio que, si no se ha publicado ahora, se tiene que publicar esta mañana de Ofcom, del regulador inglés, que es muy interesante porque es muy british, porque compara la difusión audiovisual vía TDT, dice que la energía equivalente es la necesaria para calentar media taza de té, ya os he dicho que era muy british, mientras que el mismo contenido distribuido por otras redes necesitaría casi 3 tazas de té. Bueno, oye, en cualquier caso, estamos hablando de esta revolución verde, sostenible y digital, pues estos conceptos claramente hay que tenerlos en cuenta también a la hora de tomar las decisiones de espectro. Por lo tanto, creemos que España y Europa deben defender la posición de no change en este punto de la agenda. Paco, yo creo que vosotros defendéis lo mismo, no change, ¿no? Sí, abundando en lo que dice Jaume, nosotros que pertenecemos a UHD Spain y a Televisión Abierta a través de Unired, pues hemos defendido ese posicionamiento de no change respecto a este punto de la agenda de la Conferencia Mundial. ¿Algo os preocupa más o algo más que os preocupe? De momento, o sea, somos operador de televisión para la red autonómica de Andalucía y entendemos que el contexto de España, como decía Jaume, es suficientemente clarificador del uso de la televisión, con lo cual hay que dar certidumbre a largo plazo para poder mantener estas redes. María, desde vuestra posición en Orange, ¿qué veis respecto a la conferencia administrativa? Si tenéis alguna posición que quieres compartir ahora. Pues desde el grupo Orange sí consideramos que debe haber nuevas bandas asignadas para servicios IMT. Por ejemplo, la banda sub-700 a partir de 2030, no para ahora, que nadie se asuste. Pero sí consideramos que debe ser destinada a servicios de telecomunicaciones móviles. Es una banda que da muy buena cobertura, indoor, experiencia de cliente, para vehículos conectados en carreteras secundarias y una mejora en la digitalización del entorno rural. Luego también otra banda importante que creemos que debe ser destinada también a servicios IMT es la banda de 6 GHz, que también han comentado antes. Esta banda, que en parte ya está destinada a servicios de Wi-Fi, consideramos que es importante que se destine el resto de la banda a servicios de comunicaciones electrónicas móviles. Y bueno, como han dicho ya la GSMA y otros estudios, a partir de, bueno, en 2030 va a ser necesario que haya 2 GHz más de espectro en las bandas, o sea, para prestar servicios de 5G. Y poco más. Esto. David. Sí, bueno, pues aquí pues alineados con María. La verdad que el tráfico, y entendiendo también un poco lo que decía Jaume, el tráfico en redes móviles no para de incrementar. Eso es una realidad y previsiblemente va a incrementarse mucho más con el desarrollo del 5G. Y en ese sentido, para garantizar un poco la sostenibilidad de la provisión de esos servicios a nivel de calidad y expectativa de usuario, pues entendemos que se va a necesitar más espectro. Y en ese sentido, pues la banda de 6 GHz pues nos parece una banda interesante, una banda media muy interesante, prácticamente la única banda realista media que pudiera habilitarse a futuro para IMT. Y compartimos plenamente lo que nos decía María. Entendemos que es la única que de alguna forma pudiera equipararse a lo que hoy en día es el 3500, ¿no? Con la propia evolución tecnológica que haya, con la evolución de funcionalidades tecnológicas, el MIMO, pues vamos a tener coberturas probablemente similares en una banda y otra, y en algún momento
pues esa capacidad sea necesaria. Y respecto de la banda UHF, pues también lo vemos así. En este caso probablemente no estemos hablando de un espectro, digamos, que consideremos críticos para cobertura. Es una banda muy buena para cobertura, pero efectivamente tenemos otras bandas alternativas para cobertura, pero en zonas donde habilitamos esas bandas, pues espectro adicional para capacidad, y este espectro puede ser perfectamente utilizado para capacidad en esas zonas, pues va a ser importante a futuro. Y además un tema importante que quería decir es que realmente una atribución a servicio móvil en la conferencia mundial, evidentemente lo que hace es dejar flexibilidad luego a Europa y a los distintos Estados miembros a tomar sus respectivas decisiones sobre cuándo y en qué condiciones habilitar esta banda. No lo vemos en absoluto una necesidad de corto plazo, probablemente nunca antes del 2030, pero entendemos que mantener esa flexibilidad de cara a Europa y de cara a los Estados miembros, pues entendemos que es digamos, la posición más razonable respecto de la banda. Ana María. Pues muchas gracias. Como se ha comentado, las conferencias tienen mucho de satélite y solo un dato, al día siguiente de volver de una conferencia ya empezamos a preparar la siguiente con toda intensidad. Y contestando también a esta y a la anterior, que me dejé un puntito, ¿cómo nos quitan frecuencias? Sí, lo estás viendo. Hay una lucha continua entre los servicios de IMT y el satélite por las frecuencias. Nosotros llevamos muchos puntos de interés en esta conferencia. Me voy a centrar en los que no hacen tanto daño al IMT, por ser más, quedármelo constructivo. Hay un servicio que ha tenido una explosión bárbara en satélite y posiblemente lo habréis visto vosotros porque habéis sido usuarios. Antes, cuando te montabas en un avión y cruzabas el charco, decías, qué bien, puedo dormir, no me voy a conectar. ¿Y ahora qué hacemos en cuanto nos subimos a un avión? Me voy a ver si cojo el wifi del sistema de Iberia o de cualquier otra línea aérea, voy a ver que no puedo hacer un Teams, no puedo llegar a este nivel, pero sí puedo seguir online durante todo el vuelo, esas 13 o 14 horas. Esos son unos servicios que son satélite. Satélites geoestacionarios que son los que proveen cobertura en el agua. Llamamos potencia en el agua, cosa que era una aberración hace 10 años. Hoy los satélites de comunicaciones se diseñan para servicios en el aire, en el agua, para conectividad, en lo que llamamos in-flight connectivity. Ahí estamos pidiendo, y todos los operadores de satélite estamos unidos al incremento de una banda de frecuencias para que se pueda utilizar por estaciones terrenas embarcadas, tanto en aeronáuticas como marítimas. Y hay otro servicio, también pensando en cómo está evolucionando la tecnología satelital, que son la utilización de la banda Ka para enlaces intersatellite link, los enlaces que nos van a permitir salvar las latencias, las famosas latencias. ¿Por qué? Porque no vas a tener que dar varios saltos para cubrir 2 puntos extremos en el planeta. Eso se hace, pues, hacer una conexión directa. Lógicamente se está proponiendo el uso de la banda Ka, esa banda tiene servicios en curso y hay que protegerlos, pero se ha explorado y analizado que hay en un esquema de trabajo, de operación, que pueden ser compatibles. También apostamos firmemente por esos. Y luego, en el IMT, pues, lo siento, nos pelearemos como toca. Bueno, en todo caso, lo que quería concluir es con el agradecimiento a todos los componentes de esta mesa. Por supuesto. Únicamente para que veáis, ya habéis visto un poco cómo se configuran las conferencias mundiales, pero tengo que decir que siempre en muy buena armonía con todos los participantes. Lógicamente hay que conformar una posición nacional, que para eso tenemos un grupo preparatorio nacional que os animo a participar en él en toda la medida, y luego en las conferencias se quiere siempre llegar a consensos y se consigue. Y terminamos, como ha comentado Jaume, de una manera muy entretenida, en lo que en la UIT se llama consenso por agotamiento, que significa que el chairman dice, hasta que no acordemos esto, no nos vamos, y estás allí a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, sabiendo que a las 8 tienes que volver. Y así se consiguen los consensos en la UIT.
Bueno, no os queremos agotar. Quiero, insisto, agradecer muy especialmente a mis compañeros de mesa, agradeceros vuestra participación, que ha sido extraordinariamente cordial y positiva, creo yo. Ahora va a despedir el acto el vicedecano, Jorge de la Torre, mientras nos hacemos nosotros una foto aquí, por favor. Gracias. Bueno, mientras se hace la fotografía, para no alargar más la sesión, pues concluirla con un agradecimiento a María González Veracruz, a la SETSI y al equipo de personas que trabajan aquí en la SETSI por la acogida que han tenido que nos han dado para este evento. Agradecemos a los patrocinadores y la presencia de los distintos ponentes y todos los asistentes, que ha sido muy enriquecedora. Y de las mesas de debate, nada, hacer una breve reseña, pues que estamos orgullosos de los operadores que tenemos en España por su liderazgo en el despliegue de las redes. En la sociedad civil ha quedado claro que nos falta pedagogía, información y formación para desarrollar el potencial de esta ley. Las redes y el 5G pues, nos obligan a un cambio de mentalidad para ser un país de oportunidad en la nueva economía digital y del dato. Hemos visto las dificultades que han enfrentado los despliegues y lo que esta ley viene para evitar unos trámites complejos y hacerlos más ágiles, pero nos tenemos que mantener firmes y debemos preservar y valorar y velar por la calidad de los proyectos y el valor de los técnicos competentes que aportan a la industria. Tenemos que ayudar a los ayuntamientos y a sus técnicos a conocer esta ley, que es importante y como se evidencia. De esta última mesa, pues eso, la conclusión que el espectro nos aporte certidumbre en las condiciones de los operadores, ¿no? Y que la fibra, los móviles y el satélite, todas las redes son necesarias y complementarias. Y ya, pues como conclusiones finales, el aplaudir el consenso y la seguridad que reporta la aprobación de esta ley por una amplia mayoría en el Parlamento, que esta ley es un punto de partida y que evidentemente necesita un desarrollo reglamentario y normativo amplio, pero que las telecomunicaciones, las redes de telecomunicaciones se consideren también infraestructuras críticas, como son las carreteras, como son las redes de energía, el agua, pues que consigamos tener la misma consideración, porque eso tiene unos efectos relevantes y eso es algo que tenemos que inculcar en la sociedad también. La Administración, los profesionales y la industria están comprometidos con la sociedad para el desarrollo de las telecomunicaciones y esta ley nos crea un nuevo marco para mantener ese liderazgo, siendo necesaria la colaboración entre profesionales, administraciones y operadores de la sociedad civil. Y también reseñar el valor de los profesionales y las personas y el reto que tenemos de incorporar talento al sector, ¿no? Entonces, esta jornada es el principio de un viaje que hacemos juntos, sobre todo la industria, los operadores, los profesionales, la Administración. Entonces, atendiendo a la petición de la Secretaría de Estado, le haremos llegar estas conclusiones, ¿no?, que hemos sacado de esta jornada. Por nuestra parte, por parte del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación. Agradecemos la participación de todos por el éxito. Creo que nos podemos felicitar tanto asistentes, ponentes, organizadores, a los que felicitamos desde aquí también en el colegio. Y desde el COIT extenderemos este foro de debate para repetirlo y encontrarnos de nuevo para ver los avances que vayamos teniendo, porque esto es un camino que todavía queda por recorrer. Pues nada, no me alargo más y agradeceros la asistencia y buen provecho para todos.